La autora utiliza, creo yo, el gancho perfecto desde la primera página, porque en esa primera página como tal nos retrata como un grupo de niños explorando en las calles de su poblado, encuentran el cuerpo de una persona a quien denominan como la bruja. La construcción de los personajes es una de las cosas más increíbles que logra hacer, porque realmente construye personajes muy complejos, personajes que se sienten humanos, conocer la historia desde ese punto final. Es decir, que sabemos lo que pasó, ya no hay como que un giro de tuerca que nos puede llegar a sorprender, ya sabemos lo que pasó, pero la autora retrocede en el tiempo para contarnos todos los pasos que llevaron a ese personaje a estar en ese final. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5, y su líder, el único que llevaba traje de baño, una truza colorada, que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa los seguía en calzoncillos, los 4 calzados en botines de fango, los 4 cargando por turnos el vale de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río, los 4 ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo. Al avanzar con sigilo a la zaga de sus compañeros, la liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la badana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente, en el chillido del vienteveo, reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas, o en el cascabeleo de las hojas al ser apretadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara. Un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara a las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada y los 5 agatas sobre la hierba seca, los 5 apiñados en un solo cuerpo, los 5 rodeados de moscas verdes. Reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua, el rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera, la máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras y sonreía. Historias que retratan nuestra realidad, yo diría que muchas, pero aquellas que están contadas desde esa brutalidad, tratando de mostrar el lado más oscuro del ser humano, pocas. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. Y el día de hoy quiero platicarles de un libro que sin duda me sorprendió. Estoy segura que escucharon hablar acerca de este título e incluso tal vez ya lo han leído, y si es así, me encantaría saber sus comentarios. Y estoy hablando de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Este libro fue publicado en el 2018 y es de esas historias que están contadas justo desde la brutalidad, desde esa realidad que representa tal vez vivir en un entorno de pobreza, en un entorno de miseria, con bastantes aspectos que juegan en contra del desarrollo de las personas. Siempre he admirado el trabajo que realizan los traductores y para este punto realmente me cuestiono cómo es que traducen a otros idiomas del español, porque el español realmente tiene demasiados matices. En muchos países se utiliza demasiado lenguaje coloquial. Temporada de Huracanes se caracteriza, creo yo, justamente por utilizar, no en su totalidad, pero sí ciertos aspectos que retratan la cultura mexicana, con ciertas frases, ciertas palabras que considero que pudiera ser un tanto difícil como que retratarlas, representarlas en otro idioma. Les digo, no sé cómo lo harán, pero me fascina como que pensar en esa idea. Para un boliviano considero que no es tan difícil entenderlo. Nosotros, si es que no lo saben, al menos mi infancia siempre ha estado como que vinculada con la televisión y principalmente con historias mexicanas, telenovelas, películas, series, todo relacionado con lo mexicano. Entonces, ciertos aspectos del lenguaje coloquial no son indiferentes. Entonces, como tal, no me costó entender, no me costó adentrarme a esta historia y realmente como que empatizar con lo que se estaba relatando a lo largo de estas páginas. Además, que la autora utiliza, creo yo, el gancho perfecto desde la primera página, porque en esa primera página como tal nos retrata como un grupo de niños explorando en las calles de su poblado, encuentran el cuerpo de una
una persona a quien denominan como la bruja. Justamente parte de relato inicial que tenemos es conocer quién fue la bruja, quién fue esta persona, cuál era tal vez la vinculación que tenía con su entorno, tal vez aspectos muy generales de su vida. Si les soy sincera, sí me hubiera gustado como que conocer más al respecto, me hubiera gustado saber qué es lo que sentía, pero yo creo que el autor utiliza un recurso maravilloso que más adelante les explico más a fondo, justamente para engancharte en la historia. Lo que es interesante es cómo la autora direcciona la historia misma para contarnos lo que pudo suceder y quiénes son los posibles responsables del hallazgo, de la muerte de esta persona a quien denominan como la bruja. El retrato que la autora logra hacer de estos personajes es totalmente brutal, porque es la clara representación de no solo tal vez el poblado de lo que pudiéramos pensar que es México, sino en general Latinoamérica. Estamos hablando de poblados que de una u otra forma representan o están en pleno auge y gracias a políticas económicas deficientes se convierten en poblados que viven demasiada pobreza, miseria, que están vinculados con la delincuencia, robos, hurto y cosas como que en general vinculadas con la depravación del ser humano. Les digo, la forma en que la autora direcciona esta historia me parece maravillosa, porque a partir de las historias de los personajes secundarios vamos a adentrarnos a conocer la historia de los personajes principales. Qué recurso más hermoso, no darle voz a los principales, sino conocerlos a partir de lo que otros tienen que contarnos. De esa forma, por ejemplo, vamos a conocer a Yesenia. Yesenia es la prima de Maurilio. Maurilio va a ser un personaje importante dentro de esta historia y prácticamente, bueno, su alias es Luis Miguel o Luismi y es la adoración de su abuela. Sin embargo, Yesenia está convencida que Maurilio no es una buena persona, que de hecho está muy vinculado con la bruja y tal vez tiene cierta responsabilidad en lo que le sucedió. Entonces su objetivo es que su abuela abra los ojos y realmente se dé cuenta de quién realmente es Maurilio, aunque las cosas no van a salir completamente bien. Por otra parte vamos a tener a Murra. Murra es el padrastro de Maurilio y a lo largo de sus páginas nos cuenta cuál es la relación que tiene con la madre de Maurilio, cuál es la relación que tiene con Maurilio. De hecho, es muy interesante porque la historia empieza cuando él afirma que no sabe, que no vio, que no sabe en general qué es lo que sucedió con la bruja, qué sucedió en ese momento y por qué su cuerpo fue hallado sin vida por estos niños. Entonces, este recurso también es algo muy interesante, conocer la historia desde ese punto final. Es decir, que sabemos lo que pasó, ya no hay como que un giro de tuerca que nos puede llegar a sorprender. Ya sabemos lo que pasó, pero la autora retrocede en el tiempo para contarnos todos los pasos que llevaron a ese personaje a estar en ese final. Por otra parte, vamos a tener a la enamorada Norma de Maurilio, justamente quien nos va a contar, tal vez es una de las líneas narrativas un tanto más complejas, más difíciles. Ella sufrió una vejación en su propia casa. Tiene una madre muy estricta que literalmente se mete con diferentes hombres, lo cual no se juzga, pero gracias a esa relación que llega a tener con múltiples hombres, tiene múltiples hijos, cada uno de ellos con diferente padre. De una u otra forma, Norma es la mayor y es la que se hace responsable de estos niños. Y les digo, es triste porque en esa relación que su madre llega a tener con un hombre, pues ella es vejada por este hombre. Entonces el miedo que tiene hacia su madre hace que ella salga escapando prácticamente de casa, estando ella embarazada. Y es en ese trayecto donde conoce a Luismi, conoce a Maurilio y nos cuenta qué es lo que ha pasado. Incluso su historia, al igual que la de Murray, empieza desde atrás, contándonos que ella está enmanillada en una cama de hospital. Entonces, ¿qué la llevó a ese punto? Es lo que vamos a ir conociendo. Y por último tenemos la historia de Brandon. Brandon es el amigo de Maurilio y es una de las líneas narrativas, al igual que la de Norma, más compleja de leer, porque Brandon es una persona que está mal psicológicamente, mentalmente, y su línea narrativa es muy oscura, es una línea narrativa
que tiene aspectos que claramente muestran la depravación del ser humano, tiene pensamientos enfermos respecto de los niños, respecto de cosas como que muy particulares, que claramente nos van a hacer entender que él sí tuvo cierta responsabilidad en lo que pasó respecto de la bruja. Y justo la historia de Yesenia, de Murray, de Norma, de Brandon, nos brindarán la conclusión de lo que sucedió con la bruja, entendiendo quiénes fueron los responsables. Y les digo, lo que me hubiera gustado de una u otra forma es saber un poquito más sobre la historia de la bruja, pero entiendo perfectamente los diferentes recursos y matices que la autora llega a utilizar, que de una u otra forma te mantienen en el hilo de la historia. Contar la historia, les digo, de personajes principales a partir de secundarios y utilizar ese recurso de saber ya cómo termina esta historia, porque tú ya sabes que se halló un cuerpo, ya sabes las historias particulares, incluso cómo terminan las historias de cada uno de ellos, pero empezamos a retroceder en el tiempo para empezar a conocer qué los llevó a estar en esas situaciones. Me pareció uno de los ganchos más increíbles, al menos con la brutalidad en la que está contada esta historia. Yo siento que la construcción de los personajes es una de las cosas más increíbles que logra hacer, porque realmente construye personajes muy complejos, personajes que se sienten humanos y que dentro de todo nos muestran que en muchas ocasiones vivir en esa pobreza nos pueden hacer pensar que soñar con un mañana puede ser algo totalmente descabellado. El papel que juega nuestro entorno, no solamente en nuestro nacimiento, sino en nuestro desarrollo, realmente es algo muy importante, y esta historia, la historia de cada uno de estos personajes, nos lo demuestra. El ritmo de lectura es de verdad muy adictivo. Sí hay momentos donde tienes que parar, porque obviamente son cosas muy fuertes las que se cuentan, especialmente la línea narrativa de Norma y de Brandon. Les digo, tiene cosas como que muy particulares que sí te hacen cuestionarte lo que en general las personas pueden llegar a vivir en este entorno donde claramente el ser humano sí tiene demasiada oscuridad en su interior. Sí, incluso la va demostrando en esos entornos donde se vive la pobreza, donde se vive la miseria, donde, les digo, soñar con un mañana tal vez incluso no existe. Es un libro totalmente brutal, pero sin duda es demasiado interesante por la forma en la que está contado y por los diferentes matices que la autora logra introducir, mostrando la realidad en la que vivimos. Un libro totalmente recomendado. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles acerca de este libro desde ya hace bastante tiempo, e incluso me pareció maravilloso cómo este título estaba incluido en la lista de los 100 mejores del New York Times, aunque sí es una lista un tanto cuestionable, pero aún así me pareció fascinante que un libro mexicano escrito en español esté en esta lista, y por eso hacía referencia incluso al tema de la traducción, porque me cuestionaba cómo es que logran traducir y transmitir lo que se transmite en el español, haciendo referencia al inglés, por ejemplo. Entonces yo creo que el trabajo de la autora sin duda fue maravilloso al presentarnos la cronología de los hechos que justo lleva al hallazgo de este cuerpo, y mostrando esas diferentes visiones, diferentes historias, todas vinculadas a este hecho. De verdad es una lectura impresionante. Si ustedes han leído este libro, me encantaría saber sus comentarios, y si no lo han leído, yo creo que es una tremenda recomendación para que realicen la lectura, y por supuesto cuando lo hagan me compartan qué les pareció, les gustó, no tanto, qué aspectos consideran más importantes respecto de esta historia, y como siempre yo voy a estar encantada de poder leerlos. Por mi parte me despido, espero que este video les haya gustado, gracias por acompañarme una semana más, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.